Gracias y muy buenas tardes para todos. Ayer la jornada electoral en Colombia se vivió en calma y solo 60 puntos de los más de 100.000 habilitados en todo el país tuvieron que ser trasladados a causa de la ola invernal, mas no por alteraciones del orden público, informó la Registraduría Nacional. Gustavo Francisco Petro Urrego es el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2022-2026, junto a su vicepresidenta, la líder social afrodescendiente Francia Márquez, en un cuatrenio que pasará a la historia porque el cordobés de 62 años es el primer mandatario de izquierda en más de 200 años de historia republicana en el país suramericano. Él llega a la Casa de Nariño como líder del movimiento político fundado por él, Colombia Humana, y con el respaldo de la coalición del Pacto Histórico. Además, rompió un récord sin igual de votación, llevándose la primera designación política del país con más de 11.200.000 votos, del total de 39 millones de colombianos habilitados para acudir a las urnas en la segunda vuelta. De tal forma, más de 22 millones de personas acudieron a ejercer su derecho constitucional al voto, con un 58,02% del potencial electoral, superando a los más de 21.400.000 ciudadanos que votaron en la primera vuelta con un 54,91%. Asimismo, en la cita democrática de ayer, el segundo en las elecciones fue Rodolfo Hernández, quien se proclamó como abanderado de la anticorrupción y quien alcanzó también una de las más altas votaciones de la historia de Colombia, con 10.579.106 votos. Otro de los aspectos a destacar en la jornada electoral fue la labor de la Registraduría Nacional, que hasta las 5:30 de la tarde ya tenía más del 70% de las 102 mesas instaladas a lo largo y ancho del país. Los primeros resultados que se conocieron fueron los de los connacionales en el exterior, donde según el censo electoral, un total de 972.764 colombianos estaban habilitados para sufragar en las 1.353 mesas instaladas en 250 puntos de 67 países. Allí ganó Petro con una mínima ventaja sobre Hernández. Ahora Gustavo Petro tiene varios retos y compromisos para cumplir con sus votantes, que son del orden urgente, amplio, contundente y de pronta acción. Algunos de ellos los que prometió en campaña y cautivaron a sus electores, como fueron buscar una nación más justa, menos violenta y más ambientalista y responsable, además de abordar problemas migratorios con Venezuela, y otros como la reforma económica, la pensional y la polémica propuesta de cambio socioeconómico para empezar a desmontar la industria de los hidrocarburos. Los primeros resultados que se conocieron fueron los de los connacionales en el exterior, donde según el censo electoral, un total de 972.764 colombianos estaban habilitados para sufragar en las 1.353 mesas instaladas en 250 puntos de 67 países. Allí ganó Petro con una mínima ventaja sobre Hernández. Ahora Gustavo Petro tiene varios retos y compromisos para cumplir con sus votantes, que son del orden urgente, amplio, contundente y de pronta acción. Algunos de ellos los que prometió en campaña y cautivaron a sus electores, como fueron buscar una nación más justa, menos violenta y más ambientalista y responsable, además de abordar problemas migratorios con Venezuela, y otros como la reforma económica, la pensional y la polémica propuesta de cambio socioeconómico para empezar a desmontar la industria de los hidrocarburos. Petro también ha prometido que buscará disminuir la desigualdad en la propiedad rural, desincentivando lo que llama latifundio productivo, subiendo los impuestos a la propiedad rural que, según las autoridades, no estén usándose adecuadamente. Petro ha insistido una y otra vez que no expropiará la propiedad privada. Y es que el tema de la reforma agraria está pendiente en Colombia desde los años 30, en el siglo pasado, más o menos el tiempo que lleva Petro en la vida política y pública de Colombia, en una carrera que empezó desde la ilegalidad al integrar el grupo alzado en armas y desaparecido M-19. Ha sido alcalde de Bogotá, capital colombiana, concejal regional y senador de la República. Hacia las 8 de la noche, hora colombiana, el nuevo presidente dio su discurso de más de 40 minutos, que centró en algunos puntos a destacar, como el llamado a los 10 millones de votantes de su cercano contrincante, Rodolfo Hernández, quien por derecho democrático ahora será congresista, para que se una a su gobierno y alcance la unidad nacional que tanto ha proclamado a lo largo de su campaña. El nuevo presidente también habló de convertir a Colombia en líder mundial de la lucha contra el cambio climático y prometió que la nación latinoamericana tendrá un capitalismo de progreso con crecimiento económico que incluya una redistribución equitativa sin afectar los recursos naturales. Un compromiso muy grande del nuevo presidente no solo con su nación, sino con el hemisferio y los países con los que se han entablado compromisos en los últimos años, como Estados Unidos y las principales naciones de Europa.
En las últimas horas se conoció que Rusia dijo haber matado a más de 50 oficiales ucranianos en un ataque con misiles de crucero perpetrado contra un centro de mando del ejército en la región de Dnipro, en el este del país. El ataque se produjo el sábado cuando tenía lugar una reunión de la comandancia de la División Operativa Ucraniana Alexandria, en la localidad de Chirokaya Dasha, explicó el general Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa, en su parte militar diario. En la reunión participaban generales y oficiales del ejército ucraniano, en particular de las unidades y tropas aerotransportadas que operan en las regiones sureñas de Zaporia y Mykolaiv, según el parte del ministerio. Además, otro ataque con misiles destrozó en una fábrica de Mykolaiv una docena de cañones Howitzer de 155 milímetros, además de una veintena de blindados entregados recientemente a Kiev por parte de Estados Unidos. La líder de los vehículos eléctricos en el mundo, Tesla, ha recortado las ofertas de trabajo en un 14%, desde que su presidente ejecutivo, Elon Musk, advirtió que estaba preocupado por la economía, que necesitaba reducir el personal y que suspendería las contrataciones en todo el mundo. Las acciones de Tesla son una señal preocupante de la salud de la economía global. A medida que los mercados se contraen, la inflación se eleva y las preocupaciones por la recesión se disparan. El número de ofertas de trabajo en el sitio web de Tesla se redujo a 5.100, desde 5.855 a principios de mes, según los datos proporcionados a Reuters basados en estudios de una compañía de data internacional. Algunos trabajadores de Tesla dijeron a Reuters que una sensación de incertidumbre sobre cómo se implementarían los recortes de empleo se originó tras la orden de Musk a principios de este mes de regresar a la oficina y dejar de trabajar de forma remota, lo que habría hecho que sus puestos fueran insostenibles.